la gran mayoría de bandas hablan de su éxito, fama y glamour, pero en el caso de los Sex Pistols, este éxito fue lo peor que le pudo pasar. En apenas 3 años se convirtieron en el enemigo público número 1 de Reino Unido. Su canción God Save the Queen la prohibieron tanto en televisión como en la radio. La fábrica se negó a producir el single y cuando llegó al número 1 apareció en blanco. En su gira Anarchy in the UK les prohibieron tocar en casi todas las ciudades por su mala prensa. Firmaron con EMI, los echaron. Firmaron con A&M, los echaron en tan solo 6 días. Sex Pistols se convirtió en la banda más grande del punk, pero pagaron un precio demasiado alto. Acompáñame a repasar la historia de la banda que en apenas 3 años cambió la industria musical para siempre. Sobre el origen de los Sex Pistols hay muchos mitos, uno de ellos que fue completamente creada por su manager Malcolm McLaren, pero no es del todo así, aunque sí que es cierto que Malcolm McLaren tuvo un papel muy importante en el éxito del grupo. A principios de los años 70, Steve Jones, un chaval de clase baja y un delincuente de poca monta, junto con su amigo Paul Cook, solían saltarse las clases, y a Steve le gustaba robar, y un día se enteraron que David Bowie iba a tocar en Londres, y como querían formar una banda, se colaron en el concierto y robaron el equipo de música. Esto les llevó a formar la banda The Strand en 1972. Jones era el cantante, Cook era el batería y Wally Nightingale, que era otro amigo de estos, el guitarra. Tanto Jones como Cook solían pasar el rato en una tienda de ropa de Londres, que se encontraba en el 430 de King's Road, llamada en aquel momento Let It Rock. Los dueños de aquella tienda no eran nada más y nada menos que la famosa diseñadora de moda Vivienne Westwood y su futuro manager Malcolm McLaren, que por cierto tengo un vídeo sobre Vivienne Westwood que hice hace mucho tiempo, os lo dejo por aquí y os lo dejaré en el comentario fijado por si lo queréis echar un vistazo. Esa tienda se convirtió en uno de los puntos más importantes del movimiento punk. Allí trabajaba Glenn Matlock, que fue reclutado como bajo para el grupo. En 1974 Paul consiguió convencer a McLaren que les ayudara con el grupo. Él aceptó y les ayudó a pagar un local para tocar. En noviembre de aquel año Malcolm McLaren se fue a Estados Unidos, donde se quedó fascinado con la escena punk que estaba emergiendo en Estados Unidos. Durante el tiempo que pasó en América, cogió algo de experiencia como manager y promotor de los New York Dolls, una de las bandas primigenias de este nuevo género, el punk. Después de lo vivido en Estados Unidos, Malcolm se empezó a interesar por The Strand y poco después de su vuelta echaron a Nightingale y Jones se convirtió en el guitarra, pero todavía les faltaba un cantante. Así que en agosto de 1975, Malcolm McLaren junto con su socio Bernard Rhodes, futuro manager de Clash, se fijaron en un chico que llevaba una camiseta que ponía I hate Pink Floyd, es decir, odio a Pink Floyd, y le pidieron que se acercara a un pub para conocer al resto del grupo. Según cuenta Jones, a primera vista le gustó el aspecto de este chico, pero a medida que iban hablando le pareció un completo gilipollas, pero dice que sí que tenía pinta de que era listo. Después de la reunión se fueron a la tienda de Malcolm, que ahora se llamaba Sex, para que hiciera una demostración. En ella cantó I'm 18 de Alice Cooper. El grupo se rió de su actuación, pero a Malcolm le convenció lo suficiente y así es como se unió a la banda John Lydon, más conocido como Johnny Rotten. Este apodo se lo puso Steve Jones y es porque al parecer este tenía los dientes podridos. Con la banda ya formada quisieron cambiarle el nombre. Sobre a quién se le ocurrió hay diferentes versiones. Por ejemplo, según Malcolm la idea fue suya, pero según Glenn Matlock esto no es del todo así, ya que el grupo ya tenía ese nombre antes de que Malcolm se fuese a Estados Unidos. Pero la versión más extendida es que McLaren se le ocurrió y era porque le recordaba a algo como asesinos sexys y porque a esto le daba un rollo como de chicos malos a la banda. Además, al principio el objetivo de McLaren era promocionar su tienda a través del grupo. Finalmente, el 6 de noviembre de 1975, Sex Pistols tuvo su primer concierto. Lo organizó el bajista y fue en la St. Martin's Art School, la universidad donde el propio Matlock estaba estudiando. En este concierto telonearon a un grupo llamado Bazooka Joe y aunque no fue gran cosa, se lió un poquito, ya que en mitad del concierto un miembro de Bazooka Joe desenchufó los amplificadores de los Sex Pistols.
Entonces Johnny Rotten empezó a insultar al grupo y el guitarrista se subió al escenario y se empezó a pegar con el cantante de los Sex Pistols. Después de este primer concierto empezaron a tocar en diferentes universidades y escuelas de arte, ganándose poco a poco un público y se fue formando una especie de grupillo de fans llamado el contingente Bromley, que en este grupillo hubo después músicos famosos como por ejemplo Siouxsie Sioux o Billy Idol. El primer concierto de la banda que tuvo un poco de repercusión fue el 12 de febrero del 75 en el club Marquee, donde tocaron como teloneros de Eddie and the Hot Rods. Al día siguiente, la revista NME publicó la primera reseña del grupo, junto con una entrevista que hizo a Steve Jones, el guitarrista, en la que dijo: de hecho, a nosotros no nos va la música, lo nuestro es el caos. Unos días más tarde de este concierto hubo otro en el que es muy famoso lo que pasó. Este fue en el Nashville Rooms, donde telonearon a los 100 Oneers, entiendo que se pronuncia así, que fue el primer grupo de Joe Strummer, el cantante de The Clash. Pues bien, aquel 23 de abril los Sex Pistols demostraron que habían mejorado bastante, pero faltaba un poquito de ambiente. Así que Vivian Westwood ayudó a que el público se animara pegando a una chica, y entonces se formó el caos, uniéndose a la pelea Malcolm McLaren y Johnny Rotten. Después de esto, les prohibieron entrar tanto a las Nashville Rooms como a el club Marquee. Otro hito importante después de este fue la primera vez que tocaron fuera de Reino Unido, y fue en París, el 3 de septiembre de ese mismo año, y tocaron en el Chalet du Lac. Al día siguiente, Sex Pistols apareció por primera vez en televisión, en el programa So It Goes, presentado por Tony Wilson. So here with a rerun of their first ever appearance on British television, Sex Pistols. You can hear them warming up in the background even now. Una semana más tarde, el promotor Ron Watts propuso a McLaren hacer un festival de la escena emergente del punk en el Club 100. Consiguieron reunir un total de 8 grupos. Entre ellos estaban, evidentemente, los Sex Pistols, luego estaba The Clash, que ya se había formado, The Buzzcocks y Siouxsie and the Banshees. Esta última banda ni siquiera se había formado antes del festival, ya que Siouxsie le propuso a McLaren tocar y la formaron de una manera improvisada, sin saber tocar siquiera, y estaban Siouxsie como cantante, Marco Pirroni a la guitarra y Sid Vicious como batería. El segundo día del festival se lió bastante. Sid Vicious estaba en el público y reventó una jarra de cerveza contra un pilar de la sala, rompiéndose en pedazos, clavándose trozos del vaso en la gente e incluso dejando ciega de un ojo a una chica. Sid fue arrestado aquella noche. Este fue el primer festival de punk de toda la historia y marcó un antes y después en el movimiento. Los Sex Pistols ya empezaban a sonar bastante bien y a partir de aquí, tanto el grupo como el movimiento explotó. Unas semanas más tarde del festival, la compañía discográfica EMI se interesó por los Sex Pistols. Había una parte de la compañía que los quería fichar, pero otra parte no estaba convencida y creían que no iba a funcionar. Así que McLaren se sacó sus dotes de vendedor, diciendo: si no ayudas a estos chavales, que Dios se apiade de la industria porque pronto estará muerta. Si no eres capaz de firmar un contrato con algo nuevo y joven que tienes delante de las narices, es que estás anclado en el pasado. Y parece ser que a la discográfica le convenció. Una vez firmado el contrato, McLaren se empezó a interesar más por el grupo, pero no de una forma buena, ya que a partir de aquí empezó a ser cada vez más controlador y empezó a pensar que todo el éxito era por él. Aparte de firmar con EMI, también firmaron con Glitterbest, que era la compañía que creó Malcolm McLaren, que se podía decir que era como de management para pues hacer giras y demás. Matlock dijo que antes de firmar quería consultar con un abogado, pero al resto del grupo le dio igual. De hecho, Johnny Rotten le dijo a Matlock: espero que lo hayas leído porque lo voy a firmar y si está mal va a ser culpa tuya. El bajista sí que lo había leído y quería seguir negociándolo. Por los servicios de manager, Glitterbest se llevaba el 25% de los ingresos del grupo, cuando la mayoría de los managers se llevan el 20%. Además, consiguieron que el grupo firmaran cláusulas que beneficiaban demasiado a McLaren. Según la cláusula 14 del contrato, el grupo aceptaba que el nombre Sex Pistols es original de McLaren y le pertenecía a él. Debido a este contrato abusivo, después el grupo ha estado más de 15 años en juicios contra Malcolm
Malcolm McLaren. Pero bueno, volviendo al grupo, tras fichar con EMI, Sex Pistols sacó su primer single, Anarchy in the UK. Este single fue bastante polémico, ya que por ejemplo en la primera línea de la canción dice "soy el anticristo", y esto en los años 70 era impensable y fue muy polémico. La promoción y la carátula del single también fueron bastante rompedores, ya que a Malcolm y a Jamie Reed, que es el diseñador que ha hecho prácticamente todo lo de los Sex Pistols, incluido esto, de God Save the Queen y más diseños, pues bien, la portada se les ocurrió ponerla completamente en negro y sin ningún texto. Gracias a su aumento de popularidad, el programa Today de Thames TV, presentado por Bill Grundy, les invitó para una entrevista, en la cual sustituían a Queen, que en un principio es el grupo que iba a ir al programa, pero lo cancelaron en el último momento. Punk rockers, the new craze, they tell me. They're heroes, not the nice, clean Rolling Stones. You see, they're as drunk as I am. They are clean by comparison. They're a group called the Sex Pistols. I am told that group have received £40,000 from a record company. Doesn't that seem to be slightly opposed to their anti-materialistic view of life? No, more the merrier. Really? Oh, yeah. Well, tell me more about We it. fucking spent it, didn't we? I don't know, have you? Yeah. It's all gone Really? down the boozer. I want to know one thing. What? Are you serious, or are you just making trying to it's make me gone. laugh? Beethoven, Mozart, Bach and Brahms have all died. Really? What are we saying, sir? Wonderful people. Are they? Oh yes, they really turn us on. What do they do? Well, suppose they turn other people on. That's just their tough tricks. It's what? Nothing. A rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. Was it really? Good heavens, you frightened me to Oh, death. all right. See, What about play you girls games. behind? He's like your dad, isn't he, this geezer? Are you Or your granddad. are you worried, or are you just enjoying yourself? Enjoying myself. Are you? Yeah. Ah, that's what I thought you were doing. Always wanted to meet you. Did you really? Yeah. We'll meet afterwards, shall we? Yeah. You dirty sod. You dirty old man. Well, keep going, Chick, keep going. Go on, you've got another 5 You seconds. Say dirt- something You outrageous. dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Aunque el programa solo se emitió en Londres, al día siguiente Sex Pistols acapararon titulares. El más famoso fue el del Daily Mirror, que ponía The Filth and the Fury, que sería como la obscenidad y la furia. McLaren, evidentemente, estaba cagao, pues esto podía afectar mucho a las ventas del disco y sobre todo a la relación con EMI. Pero por otro lado, esto atrajo una atención nunca antes vista al grupo. Para promocionar este single, Sex Pistols decidió hacer una gira en la que se juntaron con The Clash y Johnny Thunders and the Heartbreakers. Durante la gira, el acoso de la prensa fue brutal. La gran mayoría de conciertos se cancelaban a última hora, porque después de lo pasado en el programa de Grundy y la mala prensa que tenía el grupo, las salas les prohibían tocar. EMI, al ver que a cada sitio que iban les cancelaban los conciertos y les prohibían la entrada, quiso cancelar la gira, pero McLaren quería seguir adelante. Entonces EMI les dejó de pagar, pero a McLaren se la peló completamente y continuaron. Al final, de los 20 conciertos programados, se llegaron a tocar solo 7. Además de todo esto, los empaquetadores de la fábrica de EMI se negaron a manipular el sencillo por las palabras malsonantes del mismo. A pesar de estos problemas de producción, llegó a colocarse en el número 27 de las listas de NME. Fíjate cómo son las cosas, que en una entrevista de apenas 2 minutos, Sex Pistols se convirtió en el enemigo público número 1 de Reino Unido, no solo enfadando a la prensa, sino que también a los políticos. El concejal de aquel momento de Londres, Bernard Brooke Patridge, hizo las siguientes declaraciones. My personal view on punk rock is that it's nauseating, disgusting, degrading. I think that just about covers it as far as I'm concerned. I think most of these groups would be vastly improved by sudden death. The worst of the punk rock groups, I suppose, currently are the Sex Pistols. They are unbelievably nauseating. They are the antithesis of humankind. I would like to see somebody dig a very, very large, exceedingly deep hole and drop the whole bloody lot down it. You know, I think the whole world would be vastly improved by their total and utter non-existence. Como los Sex Pistols continuaban de gira y no se pronunciaban al respecto, la prensa buscó otro culpable, y este era la discográfica. 4 días después del programa, el periódico Daily Mail publicó fotos de la casa de Leslie Hill, el director de EMI. Además hizo encuesta a sus vecinos sobre qué pensaban de todo aquello y
y además expuso a su familia. Todo aquello parecía absurdo. El grupo no había cometido ningún crimen. Lo único que hicieron fue soltar unas palabrotas y también, ¿por qué no?, faltar el respeto a un presentador. Y luego dicen de las cancelaciones de Twitter de ahora. Eso sí que eran cancelaciones y no lo de ahora en internet. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale a me gusta. Continuando con las movidas de los Sex Pistols, después de la gira el grupo hizo 3 conciertos en Países Bajos. El 4 de enero en el aeropuerto el grupo estaba con resaca y el periódico Evening News publicó un artículo diciendo que la banda había escupido y vomitado por todo el aeropuerto. Esto fue la gota que colmó el vaso para EMI, que bajo presión anuló el contrato. Después de esto, Matlock se fue del grupo en febrero del 77. El 28 de aquel mes, Malcolm McLaren mandó un telegrama a la revista NME diciendo que habían echado a Glenn Matlock porque hablaba demasiado de los Beatles y Paul McCartney. Matlock, por su parte, dijo a NME que él se fue voluntariamente y la banda estaba de acuerdo con ello, pero después en su autobiografía dijo que se fue por la personalidad de Johnny Rotten, que era un completo gilipollas. Matlock fue reemplazado por Simon John Ritchie, más conocido como Sid Vicious, amigo de Rotten de toda la vida y, según él mismo, el seguidor definitivo de los Sex Pistols. Sid ya había estado tocando en varios grupos. Por ejemplo, tocó, como he dicho antes, en Siouxsie and the Banshees y después tocó en The Flowers of Romance, donde cantaba. I was getting my own group together, The Flowers of Romance, and Rotten asked me if I wanted to join the... There's this big hoo-ha, Malcolm said, it's all a big secret, man, you know. También se dice que él inventó el baile del pogo. I invented a dance that would involve being able to knock them all over the fucking 100 club. So I just used to throw myself about, leap up like horizontal and sideways, just like boing, 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 like land on them and smash them into the floor. Malcolm, años después de toda esta movida, dijo que Vivian Westwood le dijo que consiguiera a ese tal John, que había ido varias veces a la tienda, como cantante. Después de reclutar a Johnny Rotten, Vivian dijo que McLaren se había equivocado y había escogido al John equivocado, refiriéndose a John Ritchie, el futuro Sid Vicious. Sid era un desastre con la música. Cuando llegó al grupo no sabía tocar ni la guitarra ni el bajo, pero su aspecto y locura encajaba con el grupo. A principios del 77 conoció a Nancy Spungen gracias a que Johnny Rotten se la presentara y se enamoraron a primera vista. Pero esta relación le trajo una espiral de autodestrucción que acabaría con su propia vida. Volviendo al grupo, el 10 de marzo del 77, Sex Pistols organizó la firma pública con un nuevo sello discográfico, A&M Records, y la hicieron enfrente del Buckingham Palace. Aquel día una limusina les recogió del hotel para llevarles al palacio. El grupo salió corriendo, firmaron el contrato e hicieron unos cuantos signos de victoria para las fotos y se volvieron a la limusina justo cuando un policía se acercaba para desbaratar todo aquel espectáculo. Este contrato duró tan solo 6 días. Después se fueron a la rueda de prensa. Toda la prensa musical estaba allí y también había mucho alcohol. Después de la desastrosa rueda de prensa, el grupo pilló todo el alcohol que pudieron. En aquel momento la banda era incontrolable. Paul y Sid se pelearon en los estudios Wessex donde se estaba grabando el disco, así que rápidamente metieron al grupo en la limusina y fueron a las oficinas de A&M. Durante el camino se armó bastante gorda, ya que Paul y Sid se pelearon otra vez, Paul acabando con la nariz rota y un ojo morado y Sid Vicious herido de un pie y sin zapatos. Una vez dentro, Sid se quedó frito en la silla del despacho del director de promociones. Mientras tanto, Steve Jones se había escabuido y nadie sabía dónde estaba. Al rato, Sid se despertó con la cara manchada de vino que alguno del grupo le había tirado encima. Le dijeron que fuera a la sala de promociones para comentar la canción que se iba a poner en la cara B de su próximo single, God Save the Queen. Al llegar, los empleados se horrorizaron. Sid se miró el pie y le dijo a una empleada: estoy sangrando, ve a buscar una puta tirita para mi pie, zorra de mierda. Entonces, este se va al baño y se oye un estruendo. La taza del retrete estaba reventada. Sid se levanta, se da un golpe con el codo y destroza la ventana. Después le vieron mojándose el pie en el retrete. Los de la compañía, desesperados, eligieron rápidamente la canción de la cara B del single. Intentando meter al grupo de nuevo en la limusina, el conductor empezó a discutir con el grupo, negándose a llevarles de vuelta y les dijo que les mandaría la factura de los desperfectos. Al final
final tuvieron que llamar a 2 taxis. Más tarde el grupo se enteró que Jones iba tan borracho que se metió en el baño de mujeres e intentó ligar con 2 chicas. Una vez en el hotel, donde les esperaba un equipo de televisión, todos iban cocidos y se desplomaron en la cama. Al día siguiente se envió a producir el nuevo single. Ese mismo día John tenía una cita en el juzgado donde le pusieron una multa de 40 libras por posesión de anfetamina. Su abogado dijo que en realidad prefería ir al bar a tomarse unas copas. Aquella noche Rotten fue a poner en práctica lo que dijo su abogado. Fueron al Speak Easy, un bar donde se juntan los directivos del mundillo de la música. Entonces llegaron John y Sid con un par de amigos suyos. Allí estaba Bob Harris, el presentador del programa de televisión Old Grey Whistle. Ya Wobble, que acompañaba a John, le dijo: ¿por qué no pones a los Sex Pistols en tu programa? Y Bob le contestó que no los querían emitir en el programa. El grupo que iba con Bob, los Bandits, empezó a insultar a los Sex Pistols. Después uno de ellos empujó a Sid, que cogió una jarra de cerveza y le dijo: eres una vieja maricona. Entonces los Bandits se echaron encima de Sid y uno de los amigos de Rotten le dijo a Harry: te vamos a matar. El lunes por la mañana McLaren recibió una carta de los abogados y el manager de Harry, que era socio del artista más éxito de A&M, Peter Frampton. Ese lunes McLaren recibió una llamada de Derek Green diciéndole que habían amenazado de muerte a un amigo suyo, Bob Harris. A esto McLaren les dijo: con los chicos ya se sabe. Después de esto, el 16 de marzo de 1977, A&M anuló el contrato con los Sex Pistols y envió el siguiente comunicado a prensa: la asociación de A&M con los Sex Pistols ha sido anulada. La producción de su single God Save the Queen, previsto para ser publicado este mismo mes, ha sido interrumpida. Después del despido, McLaren iba buscando sitios donde tocar para que no estuviesen parados, pero todas las salas les negaban la entrada. Desesperado, Malcolm fue a hablar con los párrocos de la Iglesia Católica Notre Dame Hall y sorprendentemente aceptaron. Pero les dieron una condición: que solo podían ir 50 personas como máximo. Todo terminó siendo un caos. Llegaron cientos de personas al día siguiente y finalmente entraron 150. Este fue el primer concierto de Sid con los Sex Pistols, y aunque no sabía tocar el bajo, lo compensó con sus dotes para el espectáculo. Después de aquello, McLaren continuó con la búsqueda de una discográfica para producir el próximo single, God Save the Queen, que estaba previsto que saliera el 25 aniversario de la coronación de la reina Isabel II. Durante aquella búsqueda ingresaron a Sid en el hospital por hepatitis y quisieron mantenerlo en secreto para que no afectara aún más a la reputación del grupo. Finalmente ficharon con Virgin Records, que en aquel momento era un sello independiente y no la multinacional que es a día de hoy. Esta ya era la tercera discográfica que fichaba por los Sex Pistols en poco más de medio año. Durante el mes en el que Sid estuvo ingresado, casi ningún miembro del grupo lo visitó. John ni siquiera fue a verle, y eso que eran muy amigos. Esto le hizo ser mucho más dependiente de Nancy, que estuvo con él todo el tiempo en el hospital. Por su parte, Virgin se puso a producir el single God Save the Queen, pero se negó a poner su logo en la carátula del disco, por miedo a que les trajera una mala reputación. Por otro lado, la fábrica de prensado de CBS, que era la distribuidora, se declaró en huelga por la letra de la canción. Después de insistir mucho, CBS reanudó la producción del sencillo. Al día siguiente, los impresores también se negaron a producir las planchas para la portada de God Save the Queen. Pero los problemas no se acabaron aquí. Para promocionar este single fue igual o más complicado que su producción. John Barnon, el jefe de marketing de Virgin, junto con Jamie Reed, idearon una ambiciosa campaña que costó 5.000 libras, que a día de hoy serían alrededor de 30.000. La campaña se topó con serios problemas. Thames y LWT se negaron a emitir el anuncio en televisión. Después, las emisoras tampoco quisieron emitir el anuncio. La BBC se negó a ponerlo por motivos de flagrante mal gusto, a pesar de que John Peel sí que lo emitió un par de veces. La Independent Broadcasting Authority dio instrucciones a todas las emisoras comerciales de radio y televisión para que no emitieran el single, porque iba en contra de la sección 4.10 de la normativa, al ser contrario al buen gusto o la decencia, susceptible de fomentar o incitar al crimen o de causar disturbios. Finalmente, el single salió a la venta el 27 de mayo de 1977, pero Woolworths, Boots y W.H. Smith se negaron a venderlo. A pesar del boicot de los medios de difusión, God
God Save the Queen vendió 150.000 copias en 5 días, colocándose en el puesto número 11 de las listas de ventas. Virgin y McLaren pensaron en formas no convencionales de promocionar God Save the Queen, así que se les ocurrió hacer un acto promocional en el Támesis burlándose del desfile que iba a hacer la reina. Para ello, John Barnon, el jefe de marketing de Virgin, fue al muelle de Charing Cross para alquilar un barco. El capitán estaba bastante preocupado y le preguntó que si todo eso era cosa de los Sex Pistols. Barnon intentó esquivar todas las preguntas y le dijo que era para promocionar una banda alemana que tocaba con sintetizadores muy influenciada por Wagner y Bach. El barco se llamaba Queen Elizabeth, así que encargaron una banderola en la que ponía "La reina Isabel da la bienvenida a los Sex Pistols". A las 7 de la tarde del aniversario, Sex Pistols zarpó en el Queen Elizabeth. Lo que pasó después fue una locura. El concierto empezó con Anarchy in the UK y tras tocar varias canciones, la policía empezó a perseguir al barco. Al llegar al muelle, el capitán cortó la electricidad. John seguía cantando No Fun y Cook seguía tocando la batería. Ninguno de los que estaba hizo un amago de levantarse, pero la policía se puso firme y empezó a empujar a la gente, que empezó a insultar a los agentes. Esto escaló a una pelea entre policías y fans de los Sex Pistols. En aquel momento el objetivo del grupo era irse, así que se escabulleron por una escalera que estaba un poco escondida. Al día siguiente la prensa tocó de refilón el tema y Glitterbest pensó que hubiese tenido mucho más repercusión si hubiesen detenido al grupo. Al terminar la semana del aniversario, el single consiguió vender 200.000 copias y lo que pasa a continuación es una de las cosas más turbias que le ha pasado a la banda. Según cuenta John Barnon, había muchas posibilidades que el British Market Research Bureau amañara las listas nacionales para que God Save the Queen no se pusiera en el número 1. En su lugar estaba un single de Rod Stewart, pero el número de pedidos de Virgin cuando se agotó el stock era superior al número de ventas de singles de Rod. CBS distribuía tanto a Rod Stewart como a los Sex Pistols. Según McLaren, la CBS decía que por cada single que vendía Rod Stewart, Sex Pistols vendía 2. La persona responsable de aquellas listas en aquel momento era el director del British Phonographic Institute, John Fruin, que también era director de WEA Records, que perdió su puesto en el 81 tras destaparse irregularidades de la posición de varios grupos de WEA en las listas de éxitos. Las sospechas de que las listas habían sido amañadas cogieron fuerza tras una llamada anónima que afirmaba que la semana que se esperaba que los Sex Pistols llegaran al número 1, el BPI emitió unas instrucciones ultra secretas para que todas las tiendas que servían de muestra para hacer las listas conectadas con la discográfica fueran excluidas del censo semanal de discos más vendidos. Virgin, la tienda donde se vendían la mayor parte de los discos de Sex Pistols, fue una de ellas. Además, cuando el single llegó al número 1, apareció en blanco. Después de la semana del jubileo, la prensa volvió a hablar del punk, diciendo que estaban arrasando entre la juventud inglesa, apuntando a los Sex Pistols como cabecillas de una conspiración enfermiza que amenazaba al estilo de vida inglés. Los titulares de Sunday Mirror decían: hay que castigar a los punks, y hubo gente que se lo tomó de forma literal. La primera víctima fue Jamie Reed, diseñador, que fue atacado cerca de su apartamento y le rompieron la pierna y la nariz. El siguiente fue Johnny Rotten, que al salir de un bar fue atacado por unos chavales que iban con cuchillos y machetes. En el aparcamiento le dijeron: adoramos a nuestra reina, hijo de puta. Le cortaron 2 tendones de la mano. Rotten saltó al coche y uno de ellos saltó detrás de él, metiéndole un tajo en la pierna con un machete desde el centro del muslo a la rodilla. Menos mal que en aquel momento llevaba pantalones de cuero, si no, John hubiese perdido la pierna. Unos días más tarde le tocó a Cook, que le atacaron unos Teddy Boys en Gold Hawk Road, y 3 días después volvieron a pegarle otra paliza a Johnny Rotten. Por su parte, McLaren no se preocupaba nada por los chicos, ni siquiera con toda esta espiral de odio en contra del grupo. El 27 de junio del 77, la secretaria de Malcolm McLaren, Sophie Richmond, recibió una llamada de Sid a medianoche diciendo que tenían que salir del país ya que la situación era insoportable. A la mañana siguiente, John hizo lo mismo. Esta vez McLaren sí que se portó y organizó una gira por Escandinavia, pero el daño ya estaba hecho. Este fue el momento en el que de verdad el grupo se separó. Según Sophie, llegaron a un punto de plantearse si seguir juntos o separarse, pero según Sophie fue ese y luego qué lo que hizo que continuara. Mientras preparaban la gira por los países nórdicos, Sex Pistols lanzó su tercer single, Pretty Vacant. Esta vez no tuvo tantos problemas para su distribución. Tanto la BBC como la IVA dieron el visto bueno para emitir
el anuncio y el nuevo single. Después de la salida del single, Malcolm se fue a Los Ángeles para ver si podía financiar una película que llevaba tiempo planeando sobre el grupo, y el 29 de julio volvió a Inglaterra con casi todos los cabos atados. Pero durante este tiempo la relación entre Virgin, el grupo y Glitterbest había cambiado bastante. La compañía de McLaren estaba hasta arriba de trabajo y faltos de personal. Luego el single estaba subiendo como la espuma. La película Pretty Vacant era el poco material que Virgin tenía para promocionar el single, y se reunió con Johnny Rotten en un restaurante griego, y John aceptó que se emitiera y también aceptó hacer una entrevista para Capital Radio. El día que el grupo volaba a Escandinavia, McLaren llamó a John para que no emitieran la película. Después llamó a Virgin, pero ya era demasiado tarde, ya habían enviado la cinta a la BBC. Glitterbest se enfadó aún más cuando se emitió la entrevista en Capital Radio. Johnny Rotten estaba harto del control de McLaren y se presentó como alguien mucho más amigable. Esto a la compañía McLaren no le gustó nada. Para McLaren, el grupo tenía que estar en contra de lo mainstream y ser una amenaza a lo establecido, pero John estaba harto de ser el objetivo de la prensa y pelea. Las semanas que duró la gira de Escandinavia fue un respiro para el grupo. Los conciertos salieron increíblemente bien y no hubo apenas incidentes violentos. Tras volver de la gira, Sex Pistols no sabía cuál era su próximo paso. Tenían que aparentar ser un grupo en activo y organizaron una gira un tanto diferente. Como el grupo sería vetado de muchos sitios, se les ocurrió hacer una gira secreta. Anunciarían la posibilidad de conciertos en diferentes sitios de Inglaterra, pero tocarían bajo seudónimos y usarían nombres ficticios para la prensa, y dejarían que las teorías de la gente hicieran el resto. 2 días antes de la gira, Melody Maker se enteró de esto y todo salió bastante mal. La gira Spots Sex Pistols on Tour Secretly empezó el 19 de agosto en el Club Lafayette. Fue un caos. La gente se amontonó fuera de la sala, los de seguridad no podían hacer absolutamente nada, y se hicieron en total 6 conciertos en esta gira. Mientras tanto, McLaren seguía empeñado en hacer la película de los Sex Pistols, pero poco a poco iban subiendo los gastos, llegando a las 751.000 libras, lo que a día de hoy equivaldría a unas 4,5 millones de libras. Al mismo tiempo se estaba grabando el álbum. En un principio se iba a llamar God Save the Sex Pistols, pero finalmente se cambió ese mismo verano a Nevermind the Bollocks, Here Is the Sex Pistols. El gran problema es que no había canciones nuevas para completarlo, pero para mantener el impulso del grupo se sacaron de la manga un cuarto single llamado Holidays in the Sun. Con este single también tuvieron problemas. Para la portada, Jamie Reed usó un folleto de turismo de Bélgica. A los días de publicarse, la oficina de turismo de Bélgica amenazó con denunciar a Virgin por violación de derechos de autor. Ante esta amenaza retiraron todo el material gráfico de este single, pero esto les dio publicidad gratuita. A la semana de salir Holidays in the Sun, el sueño de Malcolm McLaren de hacer una película se rompió en pedazos. No había suficiente financiación y 20th Century Fox se echó atrás y se canceló la película temporalmente. Después, el 29 de octubre de 1977, salió por fin el primer y único álbum de estudio de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, Here Is the Sex Pistols. Pero justo después salió un disco pirata llamado No Future UK con el nombre del grupo Spunk. Este disco tenía las grabaciones que hizo el grupo en el 76 y en enero del 77. El álbum original también tuvo problemas de distribución. Fue prohibido por Boots, Woolworths y W.H. Smith. A pesar de ello, tuvo 150.000 pedidos anticipados y llegó al número 1 de álbumes más vendidos de Reino Unido. La Independent Broadcasting Authority, que ya hablaba antes de ella, aprobó provisionalmente la campaña tanto en radio como en televisión, pero luego fue rechazado por las asociaciones de estos medios. Durante la segunda semana de noviembre, la policía se pasó por Small Wonder Records y todas las sucursales de Virgin para avisarles de que podían tener problemas legales por la ley de 1899 sobre la publicidad indecente. En Nottingham, la policía fue a varias tiendas de la zona que vendían el disco y confiscaron todos los discos y copias de las portadas. El gerente de la tienda de Virgin repuso el escaparate y el 9 de noviembre fue arrestado. Richard Branson ya se había enfrentado a esta ley cuando fue demandado en el 70 por un panfleto. Branson pidió ayuda a John Mortimer, un abogado con privilegios especiales autorizado por la realeza y que ya le había defendido antes. El asunto iba principalmente por la palabra bollocks, que la palabra es muy antigua y podría significar cojones o gilipollez / estupidez. El abogado del grupo acudió a James
Kingsley, profesor de filología que reivindicó el uso de la palabra que estaba registrada desde el año 1000, interpretando el título del álbum como "No hagas caso a estupideces, aquí están los Sex Pistols". Además, dijo que había sido dignificada por escritos desde la Edad Media en traducciones de la Biblia. Finalmente fueron declarados inocentes. Esto no era lo que el grupo esperaba y ganar el juicio no era la imagen que querían dar. Pero bueno, continuando con el grupo, tanto Virgin como Glitterbest tenían muy claro que tenían un problema, o mejor dicho, dos. Sid y Nancy eran incontrolables y Glitterbest ya había decidido desde hace tiempo quién era el problema y tuvieron la idea de meter a Nancy en un avión a Estados Unidos con un billete solo de ida, pero el tiro le salió por la culata ya que ni siquiera llegaron al aeropuerto y esto unió aún más a Sid y a Nancy. Tras el fracaso de la película inacabada, Glitterbest quiso organizar una gira mundial aprovechando la atención que tenía el grupo, pero todo se desmoronó ya que la gran mayoría de ayuntamientos y organizaciones rechazaron cualquier oferta de hacer un concierto de Sex Pistols, pero aún así consiguieron hacer la gira Nevermind the Bands, que sería como nos dan igual las prohibiciones. De los 8 conciertos de esta gira se llegaron a tocar solo la mitad, porque el resto fueron cancelados o bien por enfermedad o por presión política o del Consejo Municipal. Después de esta gira, el grupo iría a Estados Unidos empezando el tour el 30 de diciembre del 77. A finales de año, casi toda la prensa mencionó al grupo en sus recopilatorios. Además, Investors Chronicle puso al grupo en la portada como jóvenes empresarios del año, diciendo cosas como: no hay duda que han asimilado perfectamente los principios básicos de los negocios tras conseguir 115.000 libras a empresas como EMI y A&M. El 29 de diciembre, los Sex Pistols una vez más se vieron envueltos en otra polémica el mismo día en el que volaban a Estados Unidos, ya que les denegaron el visado por sus antecedentes. Tenían muchas faltas, pero la gran mayoría eran faltas menores. Por ejemplo, Steve Jones sumaba 13 delitos de robo, allanamiento de morada, etc. Luego Paul tenía un robo, Sid Vicious por agresiones varias y la más grave, según Estados Unidos, era la de Johnny Rotten por posesión de anfetamina. En Estados Unidos, con rumores de por medio de presión política que supuestamente llegaron a la Casa Blanca, Jaffe o Jaffe, no sé cómo se pronuncia esto, abogado de Warner Bros., se puso manos a la obra y 2 días más tarde Estados Unidos concedió el visado a los Sex Pistols con la condición de que Warner diera una fianza de $1 millón por el comportamiento del grupo. Este retraso implicó cancelar la mitad de la gira, pero continuaron adelante. Después de gastarse tanta pasta, Warner se tomó muy en serio lo de la fianza e intentó cuidar al grupo lo máximo posible. Pero como ya había ocurrido en Inglaterra, el grupo se topó con más problemas. Para empezar, tuvieron que tratar con los sheriffs de las ciudades donde tocaban, ya que fueron avisados de las escandalosas noticias que el grupo tuvo en su país. El primer concierto fue en el Great South East Music Hall en Atlanta. Fueron unas 500 personas, pero casi había más periodistas y policía que espectadores, aunque se temía lo peor. Y ocurrió, pero no de la forma de la que esperaban. La actuación fue decepcionante y al terminar, Sid desapareció sin decir nada a nadie y no apareció hasta la mañana siguiente. El próximo día, el grupo pilló un vuelo a Memphis. Durante el vuelo, el avión fue alcanzado por un rayo. Esto para algunos del equipo fue como algo premonitorio y a partir de entonces dejaron de viajar en avión y empezaron a moverse en autobús. Al llegar, Sid desapareció otra vez en busca de drogas. Cuando lo encontraron, el equipo de seguridad de Warner le pegó la primera paliza de muchas. Se la liaban lo más mínimo, los de seguridad le pegaban una paliza, pero con cuidado para que pudiera actuar durante la gira. Si todo tenía mala pinta, a medida que avanzaba la gira todo iba a peor. En algunos conciertos, a los lados del escenario habían policías armados. Según cuenta Cook, a él le daba la sensación que en cualquier momento alguien iba a morir. Después de Memphis se fueron a San Antonio, Texas. Según McLaren, él quiso hacer una gira por el sur de Estados Unidos ya que el público era mucho más revoltoso y había más posibilidades de que hubiera un episodio violento y lo cubriera la prensa. El concierto en San Antonio fue un completo éxito, o por lo menos según lo consideraba McLaren, aunque se lió bastante. Cuando el grupo salió al escenario, el público empezó a lanzar de todo. Los indios y mexicanos se empezaron a pelearse con los cowboys. En un momento una botella de Jack Daniels voló y le dio en la cabeza al sheriff, que estuvo a punto de pegarle un tiro a alguien.
alguien. En un momento Sid dijo: vosotros cowboys sois todos una pandilla de putos maricas. El público explotó. Un joven intentó pegar a Sid y este le golpeó con el bajo. Because I knew that he knew that I meant physical harm, and I have to say I was ugly about it. But he came out and hit us over the head with a base. Y se armó una gorda. Las luces se apagaron y se paró el concierto durante unos minutos. Al final del concierto el escenario estaba lleno de latas de cerveza y a Johnny le tiraron una tarta a la cara. Al grupo le encantó su actuación y por primera vez hablaron con la prensa después del concierto. Al día siguiente salieron titulares como los Pistols vencedores del tiroteo en San Antonio. Para Sid Vicious este fue el inicio de una espiral autodestructiva. Durante la prueba de sonido, la fotógrafa Roberta Bailey estaba junto con Sid y este le dijo: quiero ser como Iggy Pop y morir antes de los 30. Y ella le dijo: Sid, Iggy tiene más de 30 años y sigue vivo. Te han contado mal la historia. Pero continuando con la gira, el grupo estaba cada vez más separado. Sid, a medida que tenía más atención, se volvía más incontrolable. Luego, Steve y Paul empezaron a viajar en avión en vez de en el bus del grupo y John, por su parte, estaba cabreado con todo el mundo. Para que os deis cuenta de los problemas que causaba Sid, una noche a las 3 de la madrugada el bus paró y bajaron a comer algo. En el bar había un cowboy que estaba con su mujer y su hijo y empieza a hablar con Sid y le dice: Sid Vicious, si eres tan duro como se dice, a ver si haces esto. Se enciende un cigarro y lo apaga en la palma de su mano y Sid le contesta: claro, y se da un corte en la mano mientras come y la sangre chorrea por el plato y sigue comiendo. El tío coge a su mujer y sus hijos diciendo que Sid está como una cabra. El 12 de enero del 78, McLaren junto al equipo voló a San Francisco para el último concierto en Estados Unidos. Allí se enteraron de que su próximo concierto en Finlandia se había cancelado, al parecer por un artículo de Helsing Sanomat que les dejó en muy mal lugar y desencadenó un escándalo a nivel nacional como había pasado en Reino Unido. El último concierto de la gira americana fue en Winterland, que dirigía Bill Graham, un empresario que ya conocía a McLaren y le odiaba. Malcolm quería que cualquier grupo que quisiera pudiera tocar y emitirlo en la radio. Esa no era la idea de Graham, pero McLaren de alguna forma se salió con la suya. A los 2 días de que llegaran Malcolm y el equipo, llegó el autobús donde estaban John y Sid, junto con el equipo de seguridad. Para este concierto, Bob Reger, el mismísimo jefe de Warner Bros., se dejó ver por la sala. Este concierto en un principio iba a ser para 500 personas, pero finalmente tocaron en Winterland, que tenía una capacidad de 5.000. Nunca habían tocado para tanto público. El concierto fue un desastre. Según cuenta Steve Jones, él estaba resfriado, Sid no tocaba ni una nota, la mitad del tiempo los amplificadores estaban desconectados y se apagaban cada 2x3. Además, se ve que se le rompían las cuerdas también cada 2x3. Al salir, McLaren habló de disolver el grupo porque se parecían a Led Zeppelin, un grupo con un público sumiso, y lo único que podía hacer era acabar con la banda. Aquella noche avisaron al grupo que el vuelo al día siguiente hacia Río salía a las 7 de la mañana. Al día siguiente no aparecieron ni Sid ni John, así que el equipo cogió un taxi de vuelta y al llegar a Sid le dio una sobredosis. Rápidamente se lo llevaron al hospital y mientras tanto Glitterbest fue a convencer a John para que viajara a Río. A las 5 de la mañana de aquel día Sid llamó a John diciendo que estaba harto del grupo y de él. Después Malcolm tramó todo para que Paul y Coop dijeran que Rotten estaba despedido. Al estar a punto de ser despedido fue al hotel y encontró a Paul y Steve. Él quería continuar pero quería deshacerse de McLaren. Tuvieron una charla y subieron a la habitación de Malcolm y quedó claro que él no quería saber nada del grupo, así que Steve dijo: a la mierda, yo me piro. Y entonces John le soltó a McLaren que se había pasado jugándosela hasta conseguir que le pegaran y contar mentiras sobre él, y así el grupo se separó. A partir de aquí cada uno fue por su cuenta. Steve, Paul y McLaren se fueron a Río y John se fue a Nueva York, que nada más llegar anunció la disolución del grupo. Mientras tanto, Sophie Richmond cuidaba de Sid, que se lo llevaron a Los Ángeles y cogieron unas pastillas que habían recetado al bajista. Cogieron un vuelo a Nueva York y Sid se desplomó y entró en coma. Al llegar lo llevaron al hospital. How long you been in there? Just last night? Yeah. What happened to everybody else? Who was on the plane with you? Bergie. Yeah. I did. You're a photographer? Yeah. No,
not a reporter. No, I'm a photographer. This is between me and you. What happened was I done 80 milligrams of methadone, right? Yeah. And when you get about 6 or 7 Valiums, when you get high in the air, it has a much greater effect on you than it does when you're on the ground. You know, you get pissed a lot quicker in the air. Yeah, you get drunk faster. McLaren intentó que Sid, Paul y Steve continuaran sin John, pero después de unas cuantas grabaciones no lo consiguió. Por su parte, John formó el grupo de Public Image Ltd, más conocido también como PIL, e inició una serie de demandas contra Malcolm y su compañía Glitterbest, ya que según él, los miembros del grupo no llegaron a ganar casi nada del dinero y que la gran mayoría se lo quedó McLaren. Luego, Sid se mudó a Nueva York y tocó en solitario con Nancy como manager. El 12 de octubre del 78 encontraron a Nancy muerta en el hotel Chelsea y Sid fue acusado de asesinato. Mientras estaba en libertad bajo fianza de este juicio, reventó una jarra de cerveza en la cara de Todd Smith, el hermano de Patti Smith. Le detuvieron y estuvo en la cárcel durante 55 días. Al salir el 1 de febrero del 79 se fue de fiesta y murió de una sobredosis de heroína. La muerte de Sid estuvo envuelta de misticismo, al igual que su relación con Nancy, y llegó a hacerse una película titulada Sid and Nancy, donde Gary Oldman hace de Vicious. 6 días después de la muerte de Sid empezó el juicio de demandas de John. Al principio Jones y Cook estaban con McLaren, pero a medida que iban saliendo pruebas de que el manager se gastó la mayor parte de las ganancias del grupo en la película, el guitarrista y el batería se pusieron en contra de Malcolm McLaren. Después siguieron trabajando como músicos de estudio y en apariciones como artistas invitados, y por último Glenn Matlock, el primer bajista, creó el grupo Rich Kids, nada más separarse de los Sex Pistols, y se separaron en el 79. Y después tocó con varias bandas y salió de gira con Iggy Pop y grabó varios álbumes en solitario. Y al mismo tiempo de que los Sex Pistols fueran extremadamente odiados por la prensa, había un cantante que era querido por todo el mundo y a pesar de ello atentaron contra su vida. Y ese es Bob Marley, que inspiró la liberación de un país y casi para una guerra civil en Jamaica. Si quieres saber más sobre su vida, dale a la imagen y mírate el vídeo de la vida de Bob Marley.